Bienvenidos a la breve historia para laicos. Hola, soy el profesor Javier y hoy vamos a aprender la increíble historia de Abraham Lincoln, un hombre que nació en una cabaña de troncos y llegó a ser uno de los presidentes más importantes de la historia de Estados Unidos, guiando al país a través de su momento más oscuro. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Nos ayuda inmensamente. ¿Vamos a la historia? Imaginen por un momento nacer en la frontera salvaje de Estados Unidos, en 1809. No en una ciudad, ni siquiera en un pueblo, sino en una pequeña cabaña de troncos con un suelo de tierra en Kentucky. Así, en la más absoluta humildad, comienza la historia de Abraham Lincoln. Su familia, analfabeta y pobre, no tenía riquezas ni un apellido importante. Tenían una vida de trabajo físico implacable y un movimiento constante, buscando un futuro mejor en Indiana y luego en Illinois. Esta infancia nómada y precaria marcó a Lincoln profundamente. No tuvo una educación formal. Se calcula que en total no pasó más de 12 meses en una escuela. Pero dentro de ese joven alto, larguirucho y algo torpe, ardía una sed insaciable de conocimiento. Leía todo lo que caía en sus manos, a menudo caminando kilómetros para pedir prestado un libro. A la luz de la chimenea, después de largas jornadas talando árboles o trabajando en la granja, devoraba la Biblia, las obras de Shakespeare, biografías y libros de historia. Cada palabra era un ladrillo con el que construía, pieza por pieza, su propia e imponente educación. Al crecer, Lincoln se destacó no solo por su imponente altura, medía casi 1.95 metros, una rareza en la época, sino también por su fuerza física legendaria y su honestidad a toda prueba, lo que le valió el apodo de Honest Abe, el honesto Abe. Trabajó en todo lo que pudo. Fue leñador, barquero en el río Mississippi, jefe de correos y hasta dueño de una tienda, que por cierto, fracasó estrepitosamente, dejándolo con deudas que tardó años en pagar. Fue en sus viajes como barquero por el Mississippi donde vio con sus propios ojos la brutalidad sistemática de la esclavitud en los mercados de Nueva Orleans. Familias separadas, seres humanos tratados como ganado. Esa imagen de inhumanidad se quedaría grabada a fuego en su mente para siempre. Pero el destino de Lincoln no estaba en el trabajo manual. Su verdadera pasión era el intelecto, la ley y el debate político. De forma completamente autodidacta, estudió Derecho y logró ser admitido en el Colegio de Abogados de Illinois. Como abogado, se hizo famoso por su lógica implacable, su ingenio y su habilidad para contar historias y anécdotas que conectaban con la gente común, desde granjeros hasta jueces. Este talento lo llevó a la legislatura estatal de Illinois, donde sirvió varios mandatos. Fue en este periodo donde conoció a Mary Todd, una mujer inteligente, ambiciosa y de una familia esclavista adinerada, todo lo contrario a él. A pesar de sus diferencias y de un noviazgo tormentoso, se casaron. Juntos enfrentaron la tragedia personal repetidamente. De sus 4 hijos, solo uno llegaría a la edad adulta. La muerte de su hijo Eddie y más tarde de Willie, mientras estaban en la Casa Blanca, sumió a Lincoln en profundas depresiones que lo acompañarían toda su vida. Su carrera política nacional comenzó con un único mandato en el Congreso de los Estados Unidos, donde su postura antiesclavista, aunque moderada, no era popular. Decepcionado, decidió volver a su lucrativa práctica de abogado, pensando que quizás su momento en la política había terminado, pero la historia tenía otros planes. La década de 1850 fue una olla a presión. La tensión sobre si los nuevos territorios del oeste debían ser libres o esclavistas estaba a punto de hacer estallar el país. La ley Kansas-Nebraska Act de 1854 fue la chispa. Proponía la soberanía popular, que los colonos de cada territorio decidieran por sí mismos si permitirían la esclavitud. Para Lincoln, esto era una abominación moral y política que violaba los principios fundacionales de la nación. Este fue el catalizador que lo trajo de vuelta a la política, esta vez con la fuerza de un huracán. Se unió al recién formado Partido Republicano, cuya principal plataforma era precisamente detener la expansión de la esclavitud. En 1858,
protagonizó una serie de 7 debates legendarios contra el poderoso senador Stephen Douglas. Aunque competían por un escaño en el Senado, que Lincoln perdió, el verdadero premio fue la atención de todo el país. Douglas defendía la soberanía popular, mientras que Lincoln, con una lógica brillante, argumentaba que la esclavitud era un mal moral que no debía extenderse. Fue en uno de sus discursos de esta campaña donde pronunció su famosa y profética frase: «Una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. No creo que este gobierno pueda perdurar permanentemente, mitad esclavo y mitad libre». Aunque perdió la elección, ganó el debate nacional. Se había convertido en la voz más elocuente del norte. 2 años después, en 1860, el Partido Republicano lo eligió como su candidato a la presidencia. Para sorpresa de muchos, ganó, pero su victoria fue la gota que colmó el vaso para los estados del sur, que veían su elección como una amenaza directa a su modo de vida y a la institución de la esclavitud. Antes incluso de que Lincoln asumiera el cargo, Carolina del Sur se separó de la Unión. Otros 10 estados lo siguieron poco después, formando los Estados Confederados de América. El país se había roto en 2. La presidencia de Lincoln fue, desde el primer día, una prueba de fuego. Su objetivo principal, casi obsesivo, era 1. Preservar la Unión. Inicialmente no empezó la guerra para abolir la esclavitud, sino para mantener al país unido a cualquier costo. La Guerra Civil Americana, 1861-1865, fue el conflicto más sangriento y traumático de la historia del país. Lincoln enfrentó crisis militares con generales incompetentes como George McClellan, que se negaba a atacar, una oposición política feroz de los Copperheads, demócratas del norte que querían la paz con el sur, y una carga personal devastadora. Se le veía a menudo deambular por los pasillos de la Casa Blanca en mitad de la noche, agobiado por el peso de las listas de bajas que leía personalmente. Con el tiempo, la brutalidad de la guerra y sus convicciones morales convergieron. Lincoln comprendió que para ganar la guerra y para que la Unión renaciera con un verdadero significado de libertad, la esclavitud debía ser erradicada. Tras la sangrienta batalla de Antietam, que fue una victoria táctica pírrica para la Unión, encontró la oportunidad que necesitaba. El 1 de enero de 1863 emitió la Proclamación de Emancipación. Fue un acto revolucionario. Aunque técnicamente solo liberaba a los esclavos en los territorios confederados en rebeldía, transformó la guerra. Ya no era solo una lucha por la unidad, sino una cruzada por la libertad humana. Además, permitió que más de 200,000 hombres afroamericanos se unieran al ejército de la Unión, una fuerza que fue crucial para la victoria final. Ese mismo año, en la dedicación de un cementerio militar en un campo de batalla devastado, pronunció el discurso de Gettysburg. En poco más de 2 minutos y menos de 275 palabras, redefinió el propósito de la nación, hablando de un nuevo nacimiento de la libertad y de que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no desaparecerá de la tierra. Es una de las piezas de oratoria más famosas y conmovedoras de la historia. En 1865, la Unión finalmente ganó la guerra. Lincoln fue reelegido y, en su segundo discurso inaugural, no habló de triunfalismo, sino de una profunda y melancólica llamada a la reconciliación. Pidió a la nación sanar sus heridas sin malicia para nadie, con caridad para todos. Su plan para la reconstrucción del país era compasivo, buscando reintegrar al sur de manera rápida y pacífica. Trágicamente, no viviría para verlo. Apenas 5 días después de la rendición del general confederado Robert E. Lee, el 14 de abril de 1865, Lincoln asistió a una obra de teatro en el Teatro Ford, en Washington, D.C. Allí, un famoso actor y fanático simpatizante de la causa confederada, John Wilkes Booth, entró en su palco y le disparó en la nuca. El plan de Booth era más grande. Pretendía decapitar al gobierno asesinando también al vicepresidente y al secretario de Estado, pero solo él tuvo éxito. Abraham Lincoln murió a la mañana siguiente,
convirtiéndose en el primer presidente estadounidense en ser asesinado. Su muerte sumió a la nación, tanto en el norte como en gran parte del sur, en un profundo duelo. El hombre que había salvado a la Unión y liberado a millones de personas de la esclavitud se había ido, convertido en un mártir de la causa que defendió. Su legado es inmenso y complejo. Pasó de ser un humilde leñador a un maestro político y un líder que guió a su país a través de su hora más oscura, preservó la democracia y expandió radicalmente el significado de la libertad. Abraham Lincoln nos recuerda que los orígenes humildes no definen el destino, y que, con principios, pragmatismo y una profunda humanidad, una sola persona puede cambiar el curso de la historia. Espero que hayan disfrutado de este viaje por la historia de Abraham Lincoln. Fue una figura compleja que enfrentó un desafío monumental y dejó un legado que perdura hasta hoy. Si les gustó, no olviden dejar su like y suscribirse para más videos como este. Nos ayuda inmensamente a seguir creando. Desde ya, muchísimas gracias.